Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 38 del podcast Hazlo Ya, el primer episodio de la cuarta temporada, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas del desarrollo humano, ventas y marketing, queremos entregarte herramientas y recursos prácticos para que apliques en tus ventas y en tu vida hoy mismo sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña Carlos Rosales, quien es ingeniero en computación en la Universidad Simón Bolívar. Carlos además realizó una maestría en mercadeo del IESA y un programa avanzado en negociación del Cambridge International Consulting. Además, Carlos es autor de 2 libros, Personas compran personas y Personas compran líderes. Su pasión por las ventas lo llevó a ser reconocido por LinkedIn como uno de los top boys en Latinoamérica. Un galardón que solo reciben 12 personas por año. Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer enorme tenerte como invitado en el podcast Hazlo Ya. Franco, al contrario, todo un placer para mí, privilegio estar aquí con tus escuchas, con tu audiencia. Me siento muy honrado. Gracias por esta oportunidad que me das. Cuéntanos, Carlos, ¿en dónde te encuentras en este momento? ¿En qué país del mundo estás? Bueno, en este momento estoy en Panamá, ¿verdad? Ayer estaba en Caracas, hoy voy a estar un par de días aquí en Panamá atendiendo un par de clientes y luego vuelvo a Venezuela. Excelente. ¿Y has tenido la oportunidad de conocer Argentina o todavía no? Mira, Argentina es un país que amo profundamente. Buenos Aires es una ciudad que he estado no menos de 10 veces. De hecho, estuve ahorita en diciembre, estuve allá en Buenos Aires. Imagínate, pude ver el final de la Copa, pues estábamos en un crucero en Montevideo, en un crucero donde había más o menos como 5.000 argentinos, te puedes imaginar. Llegamos a Buenos Aires el lunes, que todavía no estaban las festividades, Sí. pudimos recorrer un poco Buenos Aires, ciudad, como te digo, que me encanta, y después regresamos y bueno, por televisión vimos la tremenda celebración, pero sí, ya te digo, y conozco lo de Buenos Aires, conozco también Rosario. Rosario, bien. ¿En ambos lugares estuviste siempre por trabajo o en alguna oportunidad tuviste, digamos, un viaje de placer? Salvo la de esta Navidad pasada, todas las demás, las 8 veces anteriores, siempre fue de trabajo. Trabajo Bien. mucho para varias empresas allá en Argentina, donde nos ha ido muy bien, conferencias que hemos hecho hasta de 1.200 personas, un calor de la gente, unas ganas de aprender increíble. No, la verdad que súper enganchado. Qué bueno, me alegro que haya sido exitosa tu visita. Carlos, en la presentación yo conté brevemente de parte de tu formación, quién eres, a qué te dedicas, pero ¿qué nos dirías vos? ¿Cómo ayuda Carlos Rosales a sus clientes? Excelente. Yo cuando me dicen a mí mi presentación para una conferencia, para una charla, yo digo que mi currículum es yo soy un vendedor. Yo soy un vendedor que tiene como misión precisamente dignificar la profesión de las ventas. Yo soy un convencido, Franco, de que no importa cuáles sean tus sueños, cuáles sean tus metas, esos sueños y esas metas siempre dependen de otras personas, que tú hagas que esas personas hagan lo que tú necesitas. Y eso para mí es vender. Entonces, en ese sentido, Franco, lo que hago es, con toda mi experiencia, con todo lo que hemos estudiado, ayudo a mis clientes, tanto personales como empresas, a desarrollar esas competencias necesarias para vender, esas competencias que tienen que ver con el rapport, la conexión, la empatía, el manejo de objeciones, el tema de los cierres, todo el tema de la gestión comercial. Eso es básicamente lo que Carlos Rosales y su empresa Consultores NeuroSales provee a nuestros clientes. Hablando del nombre de la consultora, el otro día me di cuenta del juego de palabras. ¿Viste? Qué bonito, ¿no? Porque claro, eso ocurre, una vez yo estaba en Estados Unidos hace muchos años y alguien me presenta, o sea, alguien me está anunciando y dice mi apellido, Rosales. Yo digo, oye, qué interesante, sales, la palabra ventas en inglés, está en mi apellido. Entonces, Claro. claro, yo siendo profesor hace unos 10 años en una universidad donde estábamos estudiando mucho el tema del neuromarketing, oye, yo me pregunté, ¿y qué pasa? Porque no hay un tema llamado neuroventas. Nada, y cuando yo dije, oye, ¿y qué tal en neurosales?
pero cuando lo escribo yo digo, oye, mira qué interesante, es Neu ¿Sí? Rosales, así que una espectacular esa marca. Muy bueno el nombre. También parte de lo que mencioné en la presentación de este podcast y hablando de vos, he mencionado que eres autor de dos libros, uno que vemos ahí arribita en la repisa, Personas compran líderes y Personas compran personas. Cuéntanos un poco de qué van estos libros, sobre todo el título, porque por ahí la gente piensa, escucha, ¿no? Personas compran personas y piensan en algo raro. No, mira, y ha sido muy simpático, Franco, porque muchas personas se me han acercado. Oye, Carlos, es un libro de trata de blancas, de sexo, de venta de órganos. Yo digo, no, mira, la Claro. verdad que no tengo ni la experiencia ni la pluma para escribir esos temas. El tema surge, Franco, porque yo luego, después de haber trabajado como colaborador interno en varias empresas transnacionales como Oracle, Sybase e incluso Microsoft, ¿ok? Me daba cuenta de que siempre íbamos a nuestros clientes colocando delante de nosotros la marca que representábamos. Mm, Pero después yo me di cuenta, al cambiar de un trabajo a otro, al tener esas interacciones con mis clientes, que realmente al que tenían que comprar primero era Carlos Rosales, luego la marca y el producto. Por una extraordinaria casualidad, estaba yo entrenándome en un programa de formación en Inglaterra y oigo por primera vez al facilitador decir people by people. Y ese facilitador alemán estaba mostrando unos números en esa época, hace 8 años, donde mostraba que un estudio en Europa decía que en el mundo B2B, en el mundo de ventas de empresas a empresas, la decisión de compra estaba un 75% en la persona, en el comprador, o en el vendedor, perdón, el 18, el veintitantos por ciento en el producto y un 7% solamente en la marca. wow. Entonces, ahí es donde yo dije, oye, esto es realmente cierto. Ya no es una percepción de Carlos Rosales, ya hay números fuertes que lo indican y entonces de ahí nace el concepto de personas compran personas. Que, Mm. oye, muy contento porque hasta la fecha, pues ya hemos superado los 85.000 ejemplares vendidos en toda América Felicidades. Latina, en toda Hispanoamérica. Felicidades. Y comparto con vos esta mirada. Hay algo que yo suelo decir siempre y es, somos seres humanos que vendemos a otros seres humanos, ¿no? Y creo que debemos recordar eso, esa premisa en todo momento, sobre todo a partir de estos datos que vos nos entregas muchísimo más. En un 75% de la decisión de compra está puesta en quién es ese vendedor y cómo se vende. Ahora, Carlos, la pregunta va un poco al contenido, ¿no? Del libro, es decir, ¿qué estrategias podemos empezar a aplicar en nuestro día a día para vendernos más? Extraordinario. Entonces, bueno, partimos, Franco, del hecho de que independientemente de lo que usted venda, ¿ok? El servicio, el producto, la idea, el proyecto, no importa. Aquí lo primero que hay que buscar es venderse uno mismo. O sea, Franco Díaz, Carlos Rosales y los que nos escuchan tienen que desarrollar toda una estrategia para que la gente me compre primero a mí, luego mi marca y finalmente el producto. Entonces, cuando estamos hablando de comprar a una persona, o estamos hablando de tener esa conexión con una persona, la palabra mágica aquí, Franco, es confianza. O sea, tú Bien. le compras a alguien en donde te da esa persona confianza. Y la confianza, Franco, son dos ejes. Hay un eje que es, vamos a llamarlo, el eje profesional. ¿Ok? Bien. ¿Qué tanto sabe Franco? ¿Qué tanto es un Mm, experto en el tema? ¿Qué tanto es una autoridad para yo confiar en él? Y hay otro eje que es el eje personal. Oye, ¿qué también me cae Franco? ¿Qué también tiene, él maneja su motivación interna? No quiere decir que sea un payaso, que esté todo el tiempo riéndose o haciendo chistes, sino claro. cómo me conecto con él, porque seguramente tú conoces y las personas que nos están escuchando también conocen personas que como profesionales son increíbles, pero como personas dejan mucho que desear. O personas, como individuos, son divinos, son espectaculares, pero como profesionales se le ven las costuras. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, tienes que tener un plan de mejoramiento continuo, de lectura, de estudio, de escuchar, oye, constantemente los podcasts de Franco Díaz, entrenarte, invertir en ti, ¿ok? Al Bien. máximo, publicarlo, comunicarlo, porque recuerda que lo que no se comunica no existe, pero Mm, también tienes que desarrollar tu inteligencia emocional.
Yo por eso ahí recomiendo mucho todos los libros de Martin Seligman, con todos sus postulados de psicología positiva, que nos da herramientas para sentirnos bien. Y no se trata de simular, sino que efectivamente yo me sienta bien conmigo mismo y entonces eso, por Sí, un efecto halo, lo irradio, o sea, hago que la persona se contagie de ese entusiasmo. Y no tiene que bien. ver con el hecho de que sonrías o no sonrías, sino que efectivamente tú te sientas bien. Entonces, esos dos ejes, al tú desarrollarlos, genera más confianza y ahí haces que la persona te compre primero a ti. Qué bueno, me encantó y me gustaría, Carlos, que podamos explayarnos un poco más acerca del eje este de yo vendedor, ¿sí? O yo persona, o yo ser humano que vende, y en mi automotivación que te escuché decir, y en esto de la psicología positiva a través del autor Martin Seligman, como lo ha citado. ¿Qué podemos hacer para, antes de esa entrevista, ¿sí? O durante esa entrevista, como vos prefieras, trabajar en nuestra motivación y en nuestra actitud positiva para tener éxito en nuestras reuniones? Extraordinario. Ahí este es un tema, Franco, que a mí, oye, en los últimos años me ha entusiasmado muchísimo, porque yo como ingeniero en computación, que vengo del mundo, digamos, tecnológico, esto, tú sabes, de las emociones me sonaba como, no sé, a un palo de sufrir. Y yo decía, yo Claro, vendo Microsoft, yo vendo sistemas complejos, ¿qué tiene que ver las emociones? Pero cuando tú entiendes, por biología pura, que el 90% de tus decisiones ocurren en la amígdala, y la amígdala es parte de tu cerebro límbico o tu cerebro emocional, entonces sí, como que esto tiene, oye, una importancia clave. Por otro lado, Franco, tenemos el tema de que a nosotros se nos ha enseñado qué tipo de comida comer para ser sanos, qué tipo de ejercicios hay que hacer, pero poco nos han dado herramientas para manejar esa motivación interna y esa claro, inteligencia emocional. Entonces, lo primero es que, al igual que una dieta, al igual que perder kilos, que no es que a partir del primer día o el segundo día usted está delgado y usted está para ir a las Olimpiadas, sino es un tema de un proceso. mm, Entonces, el tema es que tú, que cada una de las personas que nos escuche, pues mira, el primer paso de todo este modelo de psicología positiva tiene que ver con algo muy sencillo, que son las emociones positivas. sí, Franco, es encontrar, oye, estar en un mood, estar en un estado en donde yo voy a ser consciente de lo bueno. O sea, yo sé que hay 500.000 razones por las cuales quejarse, pero bueno, claro, pero también hay otras 100.000 de repente, o 20.000 o 5, por las cuales estar contento. Entonces, si llueve, lo agradable que es un día de lluvia, o si hace un calor terrible, bueno, quitemos la palabra terrible y disfrutemos ese tema. O sea, eso es una sí, decisión personal. mm, Nadie te puede obligar. Lo que sí, como te digo, es algo que hay que estudiar, que trabajar. Entonces, por ejemplo, Seligman en su último libro habla de EFAS, es decir, la E tiene que ver con producirte la mayor cantidad de emociones positivas. Oye, bien, la F tiene que ver con el fluir, el flow. La R tiene que ver con la calidad de tus relaciones. La R de las relaciones. La A tiene que ver con alcanzar logro y finalmente significado. Es un tema muy vasto, pero lo que yo le sí, comprendo. recomiendo a que las personas que lo estén escuchando cultiva esa inteligencia emocional, cultiva esa motivación intrínseca, que de alguna manera no dependas de cosas externas. A lo que tú me decías, antes de una llamada, y ahí vamos a tomar el modelo del coaching ontológico, Bien, nosotros somos tres dimensiones. Somos lenguaje, somos emociones y somos cuerpo, somos corporalidad. sí, Entonces, ¿qué hago yo? Antes de una llamada, antes de un podcast como este, yo primero observo mi lenguaje. ¿Qué me estoy contando en ese momento? ¿Qué historia venía la loca de la azotea de mi mente contándome? Si es una historia que no me sirva en la conversación que tengo yo contigo, oye, tendré que llamar a mi hijo, hablar con mi esposa, darle un abrazo, algo para cambiar ese lenguaje. Oye, antes de tu conversación, antes de podcast, ¿qué emoción yo tengo? Oye, tengo rabia porque acabo de tener un problema, o siento miedo porque, oye, ¿quién será Franco claro, Díaz? Y si me equivoco, entonces, bueno, tengo derecho a sentir lo que me dé lo que yo sienta. Entonces, bueno, si esa emoción no me sirve, pues me preparo más, respiro, me doy un baño antes de tener esta conversación claro, y finalmente observo mi cuerpo, mi corporalidad.
tengo algún dolor, tengo algún malestar, por eso yo esta conversación contigo la tengo de pie. Me Mm. siento más a gusto, mi cuerpo se siente más integrado a esta conversación. Entonces, mi recomendación, antes de esa llamada, observa. ¿Qué lenguaje tienes tú en ese momento? ¿Qué te estás contando? ¿Qué emoción tú tienes en ese momento? ¿Y cómo sientes tu cuerpo? Y ahí aplica esa máxima que dice que el observador afecta al observado. Me encantó lo que has compartido, Carlos, ¿no? Y entonces quiero poner un poco de mí a esta reflexión tuya. Lo que entendí es aprender a desarrollar el optimismo, más allá de esas cosas negativas que termina siendo una interpretación del observador sobre lo que sucede, también suceden cosas positivas. Y acá, por ejemplo, en Argentina, en Tucumán, donde estoy yo, hace mucho calor, es una ciudad bastante húmeda, ¿no? Y al menos a mí, y yo creo que quienes escuchan el podcast que están aquí en esta ciudad, les pasaría algo igual o similar. Me pone de mal humor el calor, ¿no? Cuando estoy todo transpirado, con calor, me pongo de mal humor. Entonces, de repente, te escuchaba decir, bueno, pero la lluvia, ahí está. Yo puedo decir, pucha, está lloviendo, esto va a afectar a mis ventas porque tengo que salir a la calle, pero podría también pensar, decir, bueno, si yo me siento más aliviado gracias a la lluvia, mis potenciales clientes estarán en el mismo estado gracias a la lluvia. Entonces, cambiamos un poco el foco y cambia nuestra actitud, ¿verdad? Yo creo que o sea, ese es el tema, Franco. Yo no estoy diciendo ahora ser un disociado. Yo no Claro. sé si allá en Argentina tú llegaste a ver unos muñequitos en televisión terribles que se llaman Teletubbies y que Sí, tanto el tiempo están saltando y riendo y sí, tal. sí, sí. No, no te pido que sea un Teletubby, no, mira, hay momentos para sentir rabia, hay un momento para sentir miedo y todo Claro. eso. Pero el tema es que cómo venzo yo, y no es un tema fácil, Franco, porque todos cargamos más de 3.000 años de tradición judaico-cristiana que nos ha hecho muy hábiles para ver lo negativo Sí. y sobre todo para autocriticarnos de una manera muy fuerte. Ahora, este nuevo planteamiento de Selma y la Universidad de Pensilvania es, oye, fíjate en lo bueno, o sea, fíjate en lo positivo, fíjate, oye, lo que significa despertar, lo que significa Sí. caminar, lo que significa respirar, que parecen cosas obvias hasta que no lo podemos hacer. ¿Ok? Hasta que perdemos un ser humano, hasta que tenemos un problema con una pierna, hasta que sabemos que hay una enfermedad terminal. Entonces son Mm. cosas de que, oye, empieza también a generar esa capacidad para observar lo bueno, porque cada vez que tú te autoproduces una emoción positiva, hay una reacción química que nace en tu hipotálamo y que inunda todo tu cuerpo de unos neuropéptidos, por ejemplo, de la gratitud, que por cierto son extremadamente envejecimiento. ¿Ok? Entonces, Mm. ese es el tema. El tema es ahora hacer conciencia de las cosas y esforzarme a buscar cosas positivas, Mm. buenas, sabiendo que probablemente me han educado para criticar, para autocriticarme, para ver lo malo, para ver las fallas. Está bien, estamos criados así, pero vamos Sí. a ver si podemos romper ese ciclo para entonces tener una salud mental y una emocionalidad mucho más impactante, vamos a llamarlo así, para una mejor conexión con la otra persona. Sí, Carlos. Y además hay una frase que no en este momento no recuerdo bien al autor, quizás vos la recuerdas o no, que no podemos cambiar lo que sucede, sino que podemos cambiar la interpretación que nosotros hacemos de eso que sucede. Entonces, ok, no cerré la venta por diferentes motivos. Puedo empezar a quejarme del país, de la situación económica, de mis clientes, de la empresa, del producto. No va a cambiar porque el quejarme no hace que el cliente después me llame y me diga, cambié de opinión si te voy a comprar, ¿no? Pero eso a su vez me condiciona en el próximo llamado, en la próxima visita. Sin embargo, lo que yo siempre propongo, Carlos, es esto, es decir, ok, no cerraste la venta, para y reflexiona, ¿qué podés mejorar en la próxima reunión? ¿Qué de lo que hiciste en esta reunión no vas a repetir en la próxima reunión porque ahí quizás estuvo, ¿no? Entonces, siempre tenemos oportunidades para aprender y eso yo al menos lo agradezco, aunque haya sido un no rotundo. Totalmente de acuerdo. Y al final es una decisión personal. Al final es hacer conciencia. Todo esto se basa, amigo mío, en eso, en la autoobservación, en la conciencia, de qué me sirve tener este tipo de emoción, de qué me sirve tener en este momento esta conversación conmigo mismo. ¿Me sirve esta Claro. conversación
déjame cambiarlo. Es exactamente igual cuando usted está en televisión o está en Netflix. Si está la película, pues cámbiala. ¿Y cuál es el problema? Es un clic. Pues también lo que pasa es que a veces nos enfrascamos en esa conversación y lo que hace es generar en nosotros emocionalidades, corporalidad, que se transmite a la otra parte y la gente dice, ¿sabes qué? No quiero hacer negocio con esta persona. Entonces, Claro. y ojo, no es sencillo. No es sencillo, hay que de alguna manera como el ejercicio, como el comer sano, ¿verdad? Sí. Tiene que haber una disciplina y gestionar de manera inteligente todo esto. Por eso hay un libro de Seligman, por cierto, que se llama Desarrollando el Optimismo, pero Mm. oye, una serie de ejercicios que se han ejecutado, Franco, en pacientes con unas depresiones muy fuertes, que están altamente medicados y ha funcionado. Y hay que recordar que, bueno, Seligman es una persona, un científico altamente reconocido y está avalado ahorita por todo un movimiento, Universidad de Pensilvania y otras universidades que se han juntado. O sea, que no es humo, es el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras emociones y cómo entonces podemos quizás no gestionar una emoción en particular, pero sí el patrón de pensamiento que genera esa emoción. Y como repito, sencillo no es, pero hay que practicarlo. Hay que practicar. Y hay que entender también que la emoción genera acción. Es decir, que si vos querés cambiar tus acciones como vendedor para cambiar tus resultados, necesitas revisar tu mundo emocional y un poquito más atrás lo que dice Carlos, revisar tu manera de pensar, tus pensamientos, tus creencias, porque de ahí nace todo. Carlos, ¿cuál es tu opinión acerca de la meditación en los vendedores? Mira, ese es algo, qué pregunta tan buena, Franco, porque esa es una materia que yo sigo trabajando, me sigo desarrollando. O sea, en mi caso, yo Sí, tengo mi cerebro, es un radio prendido, ¿ok? Donde está pasando todo el tiempo de emisoras a emisoras, y eso en el momento de la venta, en el momento de la negociación, es terrible. O sea, primero, desde el punto de vista filosófico, en lo personal, el poder estar en el aquí y el ahora es maravilloso, porque en el aquí y el ahora es imposible tener problemas. Los mm, problemas que usted tiene son o la angustia de algo del futuro o la rabia o resentimiento de algo del pasado. En el aquí y el ahora usted no puede tener problemas. claro. Dicho eso, llevémoslos al negocio. Si algo tengo que hacer yo cuando estoy frente a un cliente es estar en el aquí y el ahora, ver qué me está diciendo cada uno de los elementos que tiene la persona. Por ejemplo, si estoy en una videoconferencia, oye, notar qué cambios de expresión facial ha tenido, tragó saliva en un momento dado, se echó para atrás, se echó para adelante. Pero si yo en la conversación estoy pensando en lo que acaba de pasar y lo que viene, me voy a perder gran parte de la información que me están dando. La Sí. meditación, el mindfulness, son ejercicios que lo que buscan en esencia es acallar a esa loca de la azotea, apagar o dejar de pasar de emisoras en esa radio loca. Y Claro. entonces, oye, hacer ejercicios que nuevamente no son sencillos, pero por otro lado, o sea, son simples, pero no sencillos. O sea, es simple hacer conciencia de tu respiración, pero no es sencillo aguantar una hora, un minuto así. O sea, uno trata de hacer, oye, déjame hacer conciencia de mi respiración, el oxígeno entra, lo retengo y lo saco, a ver si lo haces 2 minutos. Al minuto ya Claro. estás pensando en cantidad de cosas. Entonces, pero como todo en la vida, la mente se puede entrenar. Y esto es un ejercicio que recomiendo ampliamente. Estuve en ese proceso, Franco. Qué qué bueno escucharlo, Carlos. Creo que el desafío está principalmente por dos motivos, ¿no? Uno, porque en este lado del mundo donde quizás hemos nacido, hablar de meditación es, o la gente piensa que es convertirse o ser Sí, un yogi, ¿no? ¿No? Y no va por ahí. Y el segundo desafío tiene que ver con que, claro, nos hemos comprado como vendedores que necesitamos ser personas de acción, acción, y que constantemente necesitamos estar haciendo. Pero muchas veces o muchas personas hacen de una forma poco inteligente porque repiten lo mismo que no les está funcionando. Entonces, detenerse,
trabajar en uno mismo, acallar los pensamientos, calmar la mente, centrarnos en la aquí y en la ahora, termina siendo positivo y una ganancia de tiempo más que una pérdida de tiempo, como muchos vendedores al menos me dicen, Fran, no tengo tiempo para dedicarme a meditar 10, 15 minutos. Y yo les digo, si supieras el tiempo que estás desperdiciando o perdiendo por no Claro. dedicarte esos minutos a volver aquí. Exacto, exacto. Si tenemos esa frase que dice que si me dan 7, 8 horas para talar un árbol, entonces emplearé 3 para afilar el hacha. Y es cierto, Claro, porque a veces estamos como locos dándole con la hacha hachazos y no nos damos cuenta que la hacha está más que mellada. Entonces, oye, de sí. repente, dedicar esas 3 horas oye, lijarla, ponerla, poner esos aceiticos, preparar todo, oye, va a hacer que después cuando te pongas a talar los árboles, oye, lo hagas con mucho más rapidez y mucho más eficiente. Pero sí, eso es Sí. algo de realmente fundamental, Frank. Totalmente. Carlos, ¿y qué nos recomiendas tener en cuenta, observar, analizar al momento que decidimos parar para afilar el hacha? Mira, una de las cosas que, y no lo digo yo, o sea, todos los estudios que tú puedes ver de Gartner, de otras empresas, sobre cuando investigan a los altos, a los vendedores que más producen, ok, Sí, son personas que tienen la disciplina para estudiar. O sea, afilar el hachas para mí significa, oye, estudiar. ¿Estudiar qué? Oye, ahora, Franco, en el mundo de las ventas, especialmente en el mundo B2B, la palabra mágica o el santo grial es la hiperpersonalización. O sea, yo no puedo ir con el mismo argumento a cada uno de mis clientes. Si yo, por ejemplo, claro. tengo un cliente que es ganadero y quizás lo más cerca que yo he visto una vaca es en McDonald's, oye, ahí me sale estudiar esa industria, déjame ver la Claro. industria ganadera en Argentina, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus retos, cuál es el otro mercado que le está haciendo competencia, ¿me explico? Porque ¿cuál es Sí. el reto ahora, amigo mío? Que cuando yo veo a un cliente, yo tengo que enseñarle a ese cliente algo de su negocio que él no sabe. Entonces, Mm, afilar el hacho significa no solamente adquirir cada vez nuevas herramientas, buscar nuevas formas de ver, de hacer las cosas, es investigar los mercados, es investigar las personas. Con LinkedIn, por ejemplo, y con la versión Sales Navigator, es imposible, es impresionante, perdón, lo que tú puedes conocer de la gente. Entonces, y ahora estamos en las puertas de una tecnología maravillosa que todavía tiene sus temas, pero es como todo, que es el famoso chat GPT, todo este tema sí, de inteligencia artificial, que claro, que la gente dice, oye, todavía no me sirve el café y todavía no, pero oye, pero ya por lo menos va haciendo cosas que te va claro. aligerando, pero si no dedico tiempo para esa parte, pues me voy a quedar atrás. Afilar el Mm, hacha es desarrollar mi inteligencia emocional. Afilar mm. el hacha obviamente es descansar. Entonces, todo eso es una cantidad de cosas que te van a permitir ser mucho más eficiente de lo que está haciendo ahorita. Sí, comprendo. Hablabas de, bueno, afilar el hacha para mí es aprender, ¿no? Aprender más sobre mi cliente y creo que eso tiene que ver con uno de los dos ejes que has mencionado casi al principio. Bueno, por un lado está el eje de conocer más a quien yo le voy a vender para generar esa confianza de que conozco su negocio, su mundo. Por otro lado está el eje de cómo trabajar en mí para aumentar mi optimismo, mi inteligencia emocional, mi gratitud y en definitiva las emociones positivas. Y cuando hablas de aprender, ¿qué nos recomiendas, Carlos, en términos de recursos, ya sea algún libro, algún podcast, algún canal de YouTube que para vos sea de utilidad? Mira, primero yo creo que hay algo que cada uno de nosotros tiene que desarrollar y es que no permitir acostarse un día sin haber asegurado aprender algo. Incluso si llegas muy cansado, son las 12 y realmente no has aprendido nada porque hiciste quizás algo muy rutinario, no importa. Párate, busca rapidito el diccionario que debes tener en tu casa, ¿ok? Ábrelo así aleatoriamente, apunta y seguramente a la tercera encontrarás una palabra que no conoces. Te la lees, la escribes y ya garantizaste. O sea, yo lo que digo es que el tema es aprender, porque efectivamente, Franco, cuando tú hablas con estos grandes expertos como Yuval Harari y estos futurólogos que hablan de los años que están por venir, todos Sí. coinciden en que, oye, los cambios serán cada vez más constantes, más profundos, más intensos. Y cuando a ellos se les pregunta, ajá, ¿y qué hacer? Ellos te dicen,
aprender que lo que sea, porque de repente yo te digo, Franco, vamos a hacer un curso de bordado. Y tú me dices, pero espérate un momentico, pero yo no estoy en ese negocio, no lo sé, pero el bordado, desarrollar esa disciplina genera nuevos surcos y genera nuevas metáforas. Obviamente, tienes que tener un plan en el área en que tú estás desarrollando. O Claro. sea, en el tema de las ventas hay muchísimos podcasts, ¿verdad? Por ejemplo, el de Chris Payne, el de Matt Hunter, el de Víctor Antonio, bueno, son una fuente inagotable. Todos los días publican, te hablan, te ponen situaciones, entrevistan. Por supuesto, tu podcast es espectacular. Entonces, es que tengas, claro, ahorita es que el problema es de dónde. O sea, hay pero tantas opciones que es imposible el que uno puede decir, es que no puedo, es que no tengo dinero, es que no hace falta dinero, hace falta disciplina. Y como todo en la vida, Franco, para que esto tenga sentido, los que no están escuchando, más que trabajar el cómo, te invito a que primero trabajes el para qué. ¿En qué te vas a convertir tú al ser una persona más culta? ¿En qué te vas a convertir tú al leer, oye, las novelas, los ensayos de Borges? ¿Ok? Aunque tú no tengas nada que ver con la literatura, pero oye, leer Borges, ¿ok? Ruinas circulares, por ejemplo, te da unas metáforas y unas ideas increíbles y además tema de conversación. Pero lo que yo te quiero decir es, cuando una persona tiene claro el para qué, los cómo surgen, porque aquí estaríamos 3 horas hablando de podcast, de libros, de fuentes total y absolutamente gratis. Entonces, Sí. aquí lo que hay que trabajar es el para qué, para que realmente lo sientas y al sentirlo, entonces, ¿sabes qué? Vas a conseguir el día, vas a conseguir el tiempo, vas a agarrar y de repente de las 3 horas que están en Instagram, viendo cuál es qué está pasando con Shakira y con Piqué, oye, no te digo que deje porque el cuento está muy bueno, pero de Sí. repente dedicarle 1 hora o 45 minutos a ese cuento y agárrate 15 minutos para oír un podcast. Y después sigues con el cuentico de Shakira. Pero es ir incorporando esas rutinas de, por ejemplo, si necesitas caminar, todos necesitamos caminar, bueno, camina y escucha un podcast o un audiolibro, ¿verdad? Entonces, son realmente muchísimas las opciones que tenemos enfrente para esto, pero no hay otra. Claro, ¿cuál es lo difícil de esto, Franco? Que nadie te obliga, nadie te premia y nadie te castiga. Lo Sí. obligado es lo sencillo, pero cuando hay cosas que tienes que hacerlo tú, porque no hay nadie que está detrás de ti, ahí sí requiere, oye, esa disciplina y esa fortaleza interna. Fíjate que has compartido una pregunta muy breve, muy pequeña, sin embargo, muy poderosa. El para qué voy a aprender, el para qué hago lo que hago, el para qué me dedico a las ventas, el para qué trabajo en esta empresa, el para qué soy mi propio jefe o un emprendedor o dueño de mi empresa. ¿No? Muchas veces hacemos sin ese propósito claro y, como decía Carlos, ese cómo no aparece o hay un camino medio turbulento o poco claro. Así que a detenerse, a preguntarnos para qué hago lo que hago y va a aparecer ese motivo, esa inspiración, esa motivación. Carlos, claramente tus libros son de recomendación para los vendedores, ¿no? Los dos. ¿Puedes contarnos algún libro que a vos te haya impactado, ya sea en el área de ventas, negociación, liderazgo o desarrollo personal? Oye, sí, por ejemplo, bueno, en el desarrollo personal, lo que hemos estado hablando es, por ejemplo, de Seligman, Anthony Robbins también es una fuente también interesantísimo. Para mí los clásicos como Zig Ziglar, ok, Mm, Brian Tracy, son los clásicos, ok, que de repente sí, uno dice, bueno, pero voy a leer una persona de los años 80, 90, pero es como volver a lo básico, o sea, las ventas es como cualquier deporte. O sea, por ejemplo, tomemos el caso del béisbol. El béisbol es un deporte que tiene, no sé, algo así como 1.300 reglas. O sea, el libro de las uf, reglas del béisbol es una cosa así de gruesa. Pero, sí, pero en el fondo, para usted jugar béisbol, tiene que saber lanzar una pelota, atajar una pelota, pegarle con un palo a la pelota y correr las bases. Si claro. usted hace eso bien, ya toda la magia de ese deporte maravilloso se fundamenta en eso. Entonces, yo creo que las ventas tienen algo que ver con eso. Entonces, Brian Tracy, Tom Hawkins, Zig Ziglar. Mucho más reciente, Víctor Antonio,
sea, un autor espectacular que trabaja mucho el tema del cross y el upselling. Matt Hunter, ¿ok? Es Bien. otra referencia. Tuve el placer el año pasado de estar en un evento que se llama Outbound en Atlanta, Estados Unidos, donde lo estuvimos viendo, comprando sus libros y realmente, oye, Jess Brown, que oye, también tiene un libro que se llama Fanatical Prospecting, un libro realmente increíble para el trabajo de prospección. Entonces yo creo que esos son como los autores que en este momento están sonando mucho. Gitomer, que también ya tiene unos años atrás, pero también el pequeño, que él tiene un libro muy simpático que se llama el pequeño libro rojo de las ventas. Mm. También es una muy buena guía y muy práctico. Bien, me encantan todos los autores que has recomendado. Imagino que ahí tenemos por lo menos 2, 3, 5 libros por cada uno, así que tenemos para rato. ¿Recuerdas cuál fue tu primer libro de ventas que has leído? O McDino, el vendedor más grande del mundo. Sí, indudablemente. Ahí hay otra recomendación. Carlos, hemos conversado más de media hora, 40 minutos, y quizás haya algo que no te haya preguntado, que se me haya escapado y que te haya gustado mencionar para los vendedores que están escuchando este podcast. Y si es así, me gustaría que traigas alguna reflexión como final para ir cerrando ya este episodio, que es el primero de la cuarta temporada. Oye, la verdad, como te digo, bueno, súper honrado de estar en este espacio. Al final, colegas, los que nos están oyendo, ya sea que vivas directamente de la venta transaccional o que seas una ama de casa o que seas un profesor universitario, que entiendas que las ventas es un acto humano, que quizás, oye, tenemos una idea del vendedor que vende a su madre o el que vende hielo a los esquimales. Entonces, bueno, hay un juicio y hay todo un estigma alrededor de la profesión de las ventas, pero es que entender que es eso, es algo que necesitamos, salvo que su destino sea vivir en una isla desierta. El resto de nosotros necesitamos interactuar con la gente y convencer a la gente, y para mí eso es un acto de venta. Entonces, claro, ¿qué estoy haciendo con esto? Es trabajar el para qué. Entonces, si realmente tú entiendes que el mejorar tus competencias en las ventas te va a dar importantes resultados en tus relaciones familiares, en la calle, en esa intersección que te para un policía, ¿ok? O vendiendo, ¿ok? A tu jefe para que te haga un aumento de sueldo. Entonces, oye, empiezas a entender que hay unos procesos en las ventas que son fundamentales, que tiene que ver con la conexión inicial, tiene que ver con ese rapport, con esa sintonía con la persona. Estudiemos este tema. Tiene que ver con el tema de perfilar las necesidades de las personas. Tiene que ver con el hecho de comunicar valor. Tenemos que aprender, oye, cómo comunicar fuertemente bien el valor, cómo argumentar en el momento en que las personas me dan una objeción y finalmente una orientación al cierre. Todo esto, gente, no es magia, no es ciencia, no es que se nace con un gen particular que te va a hacer un excelente vendedor, un excelente negociador, sino es algo como el practicar. Podemos decir, oye, es que Messi nació con el gen deportivo. No, o sea, sí, obviamente, tiene unas condiciones naturales para el fútbol, pero yo Claro. cuando veo la historia de Messi, desde que era un piojo, no sé, de 2 añitos, 3 añitos, ese muchacho no bajaba, no se paraba de un balón, tenía un profesor, tenía una persona a su padre, o sea, que no es que Messi agarró, salió y ahora es la estrella que es. No, no, ahí hay, oye, no sé, 25, 26 años de mucha práctica, de mucha disciplina. Entonces, no hay una magia detrás de todo esto. Entonces, es invitarlos a seguir escuchando el podcast de Franco, seguir aprendiendo y entendiendo de que esta profesión es eso, una profesión, y que Mm. debemos dignificarla a través del estudio, a través de la práctica, a través de reflexiones como esta. Carlos, últimas dos preguntas cortitas. ¿Dónde conseguimos tu libro, tus libros y dónde podemos seguirte? Excelente. Mira, los libros los puedes conseguir en Amazon. En Bien. Amazon pueden conseguirlos, ok, personas compran personas, el primero, personas compran líderes, tanto en su versión hard copy como en su versión
Kindle en digital, ¿ok? A mí me puedes conseguir, yo soy muy activo en LinkedIn, en la red LinkedIn, ¿ok? Ahí colocas Carlos Rosales y ahí me vas a encontrar muy fácilmente en el resto de las redes a través de neurosales o @neurosales o, como tú te diste cuenta, neurosales. Carlos, he disfrutado muchísimo conversar con vos. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento, o parte, mejor dicho, no todo, pues suena exagerado que en 40 minutos hayas compartido todo tu conocimiento. No, pues la verdad que sí, yo igual, ha sido una conversación muy sabrosa, muy placentera y ojalá que, bueno, que podamos seguir entonces conversando, aprendiendo, intercambiando ideas. La verdad que lo disfruto muchísimo. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 38 y damos inicio a la cuarta temporada. Ya sabes lo que te pido siempre: si este contenido ha sido valioso para vos y crees que será valioso para algún amigo o algún colega vendedor, compartí el link en tus redes sociales favoritas. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.